Sabes, si hay algo en lo que el Imperio Galáctico destaca, es en ser espectacularmente malo en la investigación. Es decir, en serio, estos tipos conquistaron media galaxia con lo que parece ser la inteligencia colectiva de una planta de interior particularmente oscura. Han.C. han logrado viajes más rápidos que la luz, armas que destruyen planetas y ejércitos que abarcan sistemas estelares. Pero, aparentemente, nadie. Pensé en invertir en un departamento de inteligencia decente, lo que nos lleva al entretenimiento de hoy. La historia de cómo tres bufones de escamas moradas lograron secuestrar a los hijos de los tres más despiadados de la humanidad. Comandantes militares eficientes. Luego se sentaron y esperaron lo que supusieron que sería un rescate rápido y fácil. Pago. Alerta de spoiler. Se equivocaron. De verdad, les cuento. Es martes porque, claro, es martes. Todas las peores decisiones de la galaxia ocurren los martes. Y el almirante Garrett, el carnicero Blackwood, es sentado en su oficina en la estación Lunar, tratando de averiguar por qué su último pedido de torpedos de antimateria fue negado de nuevo. Ahora, Blackwood se ganó su apodo a la antigua usanza al convertir 17 flotas alienígenas diferentes en desechos espaciales muy caros. El hombre, una vez, puso fin a un asedio de 3 años lanzando su propia nave directamente a el puente del buque insignia enemigo, sobreviviendo de alguna manera al impacto y luego procediendo a vencer al almirante enemigo, muerte con su propio casco. Es el tipo de persona que usa la diplomacia como verbo, es decir, disparar primero y hacer preguntas. De lo que queda retorcido. Pero hoy está lidiando con la burocracia que posiblemente sea peor que cualquier fuerza de invasión alienígena. Señor, su ayudante, el teniente Collins, asoma la cabeza por la puerta, con aspecto de preferir estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Chico, listo. Tienes una comunicación. Entrando. Canal prioritario. Blackwood no levanta la vista de su papeleo. Si es la oficina del intendente otra vez, díselo. Pueden requisarle mi bota a su señor. Se trata de tu hijo. Ahora. Eso llama su atención. La cabeza de Blackwood se levanta tan rápido que prácticamente se pueden oír las vértebras de su cuello, reorganizándose. Su hijo, David, se encuentra actualmente en un viaje de intercambio cultural a la estación neutral Harmony Point. Una de esas iniciativas diplomáticas que hacen sentir bien a los niños humanos y les permite aprender sobre culturas extraterrestres y, con suerte, no iniciar ningún incidente interestelar. ¿Y David Collins? Traga saliva con dificultad. La transmisión es de alguien. Dice representar al Imperio Zafiriano. Dicen que lo tienen. La temperatura en la habitación parece bajar. Unos 10 de Graham. Cuando Blackwood vuelve a hablar, su voz ha adquirido esa cualidad particular que suele preceder a la aniquilación completa y absoluta de quien fuera lo suficientemente estúpido como para molestarlo. Háganlo pasar. La pantalla hueca parpadea y cobra vida, revelando lo que parece ser un lagarto bípedo, que viste lo que solo puede describirse como el escudo de la galaxia. El intento más ridículo de intimidar con una armadura. La criatura tiene escamas moradas, ojos amarillos y el tipo de una sonrisa demasiado confiada que inmediatamente te hace querer golpearlo fuerte. «Saludos, humano», dice el extraterrestre. Y prácticamente se puede oír la burla en su voz. «Soy el comandante Six-Tac de la segunda flota zafirana. Creo que tienes algo que te pertenece. Tienes exactamente 30 segundos para explicarte antes de que convierta toda tu flota en un campo de escombros». Blackwood responde conversacionalmente. Sixt se ríe. Un sonido como clavos en una pizarra, discutiendo con una puerta oxidada. Agresivo. Me gusta eso en una especie inferior. Muy bueno. Humano. Nos hemos llevado a tu descendencia junto con otros 2 de tu patética pequeña estación. Son a salvo por ahora. El holograma cambia para mostrar a 3 niños humanos atados y sentados en lo que parece ser el cargamento de un barco.
David, un niño desgarbado de 12 años con la mandíbula terca de su padre, se sienta entre otros dos niños. Una niña de unos 10 años con una pelirroja ardiente que parece estar tramando 17 formas diferentes de escapar. Y un niño que no debe tener más de 8 años, pero tiene la mirada firme que sugiere que ya ha resuelto el calendario de rotación de guardias. Nuestros términos son: simple, continúa zigzag. 1.000 millones de créditos transferidos a la cuenta que le proporcionaremos. Tiene 72 horas o los niños serán vendidos a los esclavistas Kabari. Y antes de considerar cualquier intento heroico de rescate, tengan en cuenta que los han alejado de su territorio. Nunca nos encontrarán a tiempo. La transmisión se corta. Por un momento, hay un silencio absoluto en la oficina. El teniente Collins está completamente inmóvil, probablemente preguntándose si debería agáchate y cúbrete o simplemente empieza a correr ahora. Blackwood mira fijamente la pantalla vacía, su expresión ilegible. Entonces, en voz muy baja, dice: Collins. Sí, señor. Comuníqueme con el general Morrison y General Steele. Comunicación prioritaria. Y Collins, señor, cancele todas mis reuniones de la próxima semana. Voy a estar ocupado cometiendo genocidio. Ahora, mientras el almirante Blackwood está ocupado. Al planear la extinción completa de todo lo morado y escamoso en un radio de 50 parsecs, tomémonos un momento para apreciar la ironía cósmica de la situación. Verán, David Blackwood, Emily Morrison y el pequeño Tommy Steele no eran solo niños al azar en una excursión escolar. Eran los hijos de 3 personas que, entre ellos, personalmente, detuve más invasiones alienígenas que las que algunas especies enteras habían lanzado. Estamos hablando de una matanza combinada recuento que requirió notación científica para expresarse correctamente. General Victoria, la víbora Morrison se ganó su apodo durante la batalla de Proxima Centauri, donde puso fin a un estancamiento de 2 meses al envenenando el suministro de agua de la flota enemiga y luego enviándoles una tarjeta de mejórate. La mujer negoció una vez un tratado de paz, demostración de las armas de su nave en la luna del mundo natal del enemigo. No quedó mucho de la luna después, pero el tratado de paz se firmó con una rapidez notable, y el general Alexander el Martillo de Acero, digamos simplemente que cuando las especies extraterrestres cuentan historias de miedo a sus hijos, usan su nombre. El hombre una vez puso fin a una guerra entera, desafiando al mayor campeón del enemigo a un combate singular, para luego golpearlo hasta la muerte con su propia arma. La parte realmente impresionante fue que el campeón pilotaba un traje mecánico de 9 metros de altura en ese momento. Así que, naturalmente, lo primero que ocurre cuando estos 3 paradigmas de calidez y comprensión humana se reúnen en una conferencia telefónica: ¿qué es esto? Por favor, díganme. Morrison dice sin preámbulos que ya has empezado a cargar las galletas Planet. Tengo la tercera. La flota está poniendo en marcha sus motores FTL mientras hablamos, responde Blackwood. ¿Qué tan rápido puede? ¿Conseguiste movilizar al 5º ejército? La imagen de Steele parpadea en la pantalla y parece que no ha dormido en los 47 minutos que han pasado desde que recibió la llamada. Ya está hecho. Tengo barcos de desembarco preparándose para despliegue inmediato. Morrison, por favor, dígame que aún tiene guardadas esas armas biológicas experimentales. Caballeros, dice Morrison con el tipo de sonrisa que hace que sistemas solares enteros soliciten transferencias inmediatas a otras galaxias. Pensé nunca preguntarías. Los 3 empiezan a coordinar su respuesta con el tipo de la aterradora eficiencia que los convirtió en leyendas. En 1 hora, movilizaron suficiente potencia de fuego. Para esterilizar una pequeña galaxia, identificó la ubicación más probable de la flota sapiriana basándose en su estado operativo, patrones, y elaboró una estrategia que implica la eliminación sistemática de todo lo que alguna vez haya conocido personalmente. Es en este punto que el ayudante del almirante Blackwood comete un error que lo perseguirá por el resto de su vida. Ojalá que tenga una larga vida. Señor,
Collins se aventura con cuidado. ¿No deberíamos, no sé, intentar negociar primero? Quizás contacte al Consejo Galáctico, siga los protocolos diplomáticos adecuados. El silencio que sigue es el silencio que se escucha justo antes de que una estrella se convierta en supernova. Collins, Blackwood dice en voz muy baja. Se llevaron a mi hijo. Señor, yo. Entiendo, pero se llevaron a mi hijo, repite Morrison, y su voz transmite la una especie de frío generalmente reservado para la muerte térmica del universo. Se llevaron a mi hijo, añade Steele, y de repente, Collins se da cuenta de que ya no se enfrenta a tres comandantes militares distintos, se enfrenta a algo mucho peor, tres padres que acaban de descubrir que sus hijos están en peligro. Collins. Blackwood continúa aún en esa voz aterradoramente tranquila. Quiero que envíes un mensaje al Consejo Galáctico. Diles que la efectividad inmediatamente, la humanidad se retira de todos los grupos de no agresión con el Imperio Sapiriano. Entonces quiero que contacte a nuestros aliados e infórmeles que estamos reclamando cada favor, cada deuda y cada pacto de caballeros que hemos hecho. ¿Y Collins? Sí, señor. Dígales que realizaremos ejercicios militares en el espacio sapiriano. Amplios ejercicios militares, de esos que suelen dejar grandes cráteres. Collins traga saliva. ¿Qué debería decirles cuando? ¿Preguntar sobre las bajas civiles? Los tres generales se miran y por un instante Collins ve algo en sus ojos lo hacen sentir repentinamente muy feliz de estar de su lado. Diles, dice Morrison dulcemente, que estaremos mucho cuidado de no golpear nada que queramos mantener con vida, mientras que 3D. Las mentes militares aterradoras están ocupadas convirtiendo el concepto de respuesta proporcional en una broma trágica. Veamos. Conozca a nuestros jóvenes protagonistas que están manejando su cautiverio con toda la dignidad y cooperación que usted esperaría de los hijos de maníacos genocidas. Sigo pensando que deberíamos haber seguido con mi plan, anuncia Emily Morrison la bodega de carga está suelta. Ha logrado liberarse parcialmente de sus ataduras con una mano y ahora la está usando para gesto enfático. Rápido, decisivo, carnicería máxima. Tu plan era morder el guardia, señala David Blackwood con razón. Eso no es un plan. Es solo una agresión. Es un buen plan, Emily. Insiste. Sencillo, directo, y transmite un mensaje claro sobre lo que pensamos de su hospitalidad. Tommy Steele, que ha estado estudiando en silencio el mecanismo de bloqueo de sus ataduras, levanta la vista de su trabajo. Siempre podría optar por la vía diplomática, sugiere con suavidad. Los otros dos lo miran fijamente. Es broma, dice. Llevo 6 horas observando a estos idiotas. Estoy bastante seguro de que no podrían organizar una repostería exitosa, venta, y mucho menos un secuestro competente. El seguro de mis ataduras es un dispositivo de seguridad Altarion modelo 7. Mi papá practicaba el coger estas cosas cuando tenía 5 años. Claro que sí, murmura David. Mi padre me hacía memorizar la técnica. Especificaciones de 47 tipos diferentes de armas de naves espaciales. Mi mamá me enseñó 17. Diferentes maneras de matar a alguien con una horquilla, añade. Emily alegremente. Tu mamá es aterradora, dice Tommy con admiración genuina mientras sigue trabajando en sus restricciones. ¿Recuerdas aquella vez que vino al día de las profesiones escolares? ¿Y la mitad de la clase empezó a llorar? Solo estaba explicando su trabajo. Emily protesta. No es su culpa que... El genocidio estratégico suena aterrador cuando lo dices, en voz alta. Se oye un suave clic cuando las ataduras de Tommy se desprenden. Él inmediatamente empieza a trabajar en las ataduras de Emily, sin perder de vista la puerta. Entonces, ¿cuál es el plan? Pregunta David. En silencio. Tommy mira hacia la puerta y luego a sus amigos. Bueno, suponiendo que nuestros padres no hayan declarado la guerra ya, en todo el Imperio Sapiriano. Claro que sí. Emily interrumpe. Entonces,
Probablemente tendremos unas 12 horas antes de que todo este sector del espacio se convierta en un cráter humeante, así que, en realidad, nuestro mayor desafío se mantiene con vida lo suficiente para que llegue la caballería. La caballería son nuestros padres, aclara David. La caballería, siendo tres de los asesinos más despiadadamente eficientes en la historia de la humanidad, corrige Tommy, quienes también son padres extremadamente enojados. Emily libera sus ataduras y ella inmediatamente comienza a trabajar en las de David. ¿Sabes? Dice pensativa. Casi siento lástima por estos tipos. No tienen ni idea de lo que han hecho. ¿En serio? Como si sus palabras lo hubieran convocado, la puerta del compartimento de carga se abre con un siseo neumático. Comandante Sixt Takel mismo entra a grandes zancadas, flanqueado por dos guardias que parecen preferir estar literalmente en cualquier otro lugar de la galaxia. Los jóvenes humanos están despiertos, dice, aparentemente ajeno al hecho de que dos de ellos ahora son completamente libres. Yo confío en que estés cómodo. El alojamiento es temporal, por supuesto. Pronto disfrutarás mucho más. La hospitalidad permanente de los esclavistas Kavari. En realidad, David dice conversacionalmente, no creo que eso va a pasar. Six-Tac se ríe. Ese mismo sonido de uñas en la pizarra de antes. ¿Y por qué, joven humano? Bueno, dice Emily, poniéndose de pie y se sacude las manos. Sobre todo porque secuestraste a los niños equivocados. El comandante Sapiriano entrecierra los ojos amarillos. Al notar que sus prisioneros ya no están sujetos, sus guardias comienzan a avanzar, pero Tommy les detiene. No lo haría, dice con suavidad. Mira, la cosa es que deberías haber investigado antes de atraparnos. Nuestros padres no son civiles humanos al azar. Listo. El sistema de comunicación de la nave cobra vida. Lo interrumpen. Soy el almirante Gareth Blackwood, de la Armada Colonial Humana. Se oye una voz que podría congelar el helio. Sólido. Actualmente estás rodeado por 17 navíos de línea, 43 cruceros pesados y suficiente potencia de fuego para convertir tu patética flota en átomos. Tienes exactamente 60 segundos para... Liberen a los niños ilesos. O les demostraré por qué el resto de la galaxia se refiere a la humanidad como esos psicóticos puntos simios con armas grandes. Las escamas púrpuras de Sixt parecen palidecer. Un poco. Busca a tientas su comunicador. Soy el comandante Six-Tac. No sé cómo nos encontró, pero Las amenazas no tienen sentido. Tenemos a tu descendencia y estamos preparados para 50 segundos. La voz de Blackwood interrumpe él. Y, comandante, esa nave que acaba de detectar era mía. Las otras 86 siguen camufladas. El comunicador del Zafirano comienza a parlotear con voces de pánico. Su tripulación del puente presumiblemente informa de contacto tras contacto que aparece en sus sensores. Papá siempre fue bueno con las entradas dramáticas, dice David con orgullo. El canal de comunicación vuelve a crujir, y una nueva voz se une a la fiesta. Esta lleva la clase de amenaza, alegre que sugiere que su dueño está buscando prepárense para la violencia que está a punto de desencadenarse. Comandante Zigzag, les presento a la general Victoria Morrison. Creo que tienen algo que me pertenece. Te daré una oportunidad para devolverme a mi hija sana y salva. Si la rechazas, generosa oferta, pasaré las próximas semanas demostrando por qué mis colegas me llaman la víbora. Justo advertencia. La última especie que amenazó a mi familia está extinta. Los supervivientes siguen recibiendo terapia. Mamá, grita Emily alegremente. Estamos bien. Estos idiotas aún no se han dado cuenta de que andamos sueltos. Sixt se da la vuelta. Sus ojos amarillos se abren de par en par al darse cuenta de que los tres niños ahora están parados libres en medio de la bodega de carga. Sus guardias alzan sus armas, pero Tommy simplemente niega con la cabeza. De verdad que no lo haría, dice de nuevo. ¿Ves? Eres
Estoy a punto de encontrarme con mi padre y se pone de mal humor cuando me apuntan con armas, como si estuviera en Q. El barco se sacude violentamente, las sirenas de emergencia empiezan a sonar por toda la embarcación y las luces parpadean amenazadoramente. Una tercera voz se une. El canal de comunicación. Este lleva el tipo de tono tranquilo y profesional que de alguna manera logra ser más aterrador que los otros dos juntos. Este es el general Alexander Steele, dice la voz con amabilidad. Acabo de desactivar tus motores, tus armas, tus escudos y tu soporte vital. Ahora tienes aproximadamente 30 minutos de queda aire respirable. Te sugiero que aproveches ese tiempo sabiamente. Ese es mi papá, dice Tommy con evidente orgullo. Es muy a fondo. Ahora, probablemente debería tomarme un momento para explicar exactamente qué es lo que rodea a 87 los buques de guerra humanos. Se ven así desde la perspectiva zafiriana, porque es importante apreciar el alcance completo, de su error. Imagínese, por así decirlo, la exhibición militar más impresionante que haya visto jamás. ¿Entendido? Bien. Ahora, multiplica eso por unos 1000 y añade cantidades generosas de ira homicida, apenas contenida, zafiriana. Y uso ese término, libremente, estaba formada por 3 cruceros de tamaño mediano y un puñado de barcos de escolta. Suficientemente impresionante para intimidar a la mayoría de las poblaciones civiles, pero tan amenazante como un avión de papel cuando, en comparación con lo que los rodeaba actualmente. Blackwood había traído toda la tercera flota, 37 barcos de la línea, cada una con suficiente potencia de fuego para esterilizar un continente. Morrison, de alguna manera, había logrado movilizar su rápido fuerza de respuesta en menos de 3 horas, lo que fue un testimonio de sus habilidades organizativas o una evidencia de que mantenía una flota de invasión completamente armada en espera en todo momento. Y Steele aparentemente había decidido que la sutileza estaba sobrevalorada y trajo consigo a todo su grupo de asalto planetario, completo con transportes de tropas, plataformas de bombardeo orbital y lo que parecía ser un astillero móvil. Desde el Zafirian, desde mi perspectiva, era como ser un ratón que acaba de darse cuenta de que está rodeado por una manada de ratones muy grandes y hambrientos, y tigres muy furiosos. El comandante Sixt mira fijamente su comunicador mientras siguen apareciendo más contactos en sus sensores. Sus manos escamadas tiemblan ligeramente, lo que probablemente sea una respuesta razonable al descubrir que acabas de declaró la guerra a aproximadamente la mitad del ejército activo de la humanidad. Esto es imposible, balbucea. ¿Cómo movilizar tantos barcos tan rápido? Nuestros informes de inteligencia indicaban que su flota principal más cercana estaba a 3 sectores, lejos. Tu inteligencia llega a través de la voz del almirante Blackwood y prácticamente escucho las comillas alrededor de la palabra que parece ser algo defectuosa, como todo lo demás, sobre su operación. La nave se contrae de nuevo a medida que más naves humanas salen de la FTL, sus enormes formas proyectando sombras, a través de la flota zafiriana. A través de la única portilla de la bodega de carga, David puede ver las elegantes líneas depredadoras de los humanos, buques de guerra, mientras toman posiciones de ataque. Ya sabes, dice Emily conversacionalmente. Desde una perspectiva táctica, desde mi perspectiva, esto es realmente impresionante. Mamá siempre decía que la clave del éxito, la intimidación, fue una fuerza abrumadora, pero esto parece un poco excesivo incluso para ella. Tommy asiente pensativo. ¿Papá? Papá cree en el concepto de shock y asombro, aunque creo que esto es más como shock y colapso psicológico completo. El comunicador de Six-Tax vuelve a crujir, y esta vez la voz pertenece a quien parece ser su segundo al mando. Hablando rápido, en un Zafirian presa del pánico. ¿Qué dijo?, pregunta David con curiosidad. Emily inclina la cabeza, escuchando. Algo sobre la doctrina de batalla humana y por qué todos morirán de forma horrible.
Mi sapiriano está un poco oxidado, pero creo que acaba de usar una palabra que se traduce aproximadamente como apocalipsis. Exacto, coincide Tommy. Sixt se da la vuelta para enfrentar a los niños, y está claro que la realidad de su situación finalmente está comenzando a asimilarse. La arrogancia anterior ha sido reemplazada por el tipo de pánico desesperado que sugiere que sus instintos de supervivencia finalmente han superado su estupidez. Tú, dice señalando a David con una garra temblorosa. ¿Tu padre? ¿Quién es realmente? David reflexiona un momento. Bueno, oficialmente, es el almirante Gareth Blackwood, comandante de la Tercera Flota y receptor de la Orden de la Estrella Carmesí con cúmulos triples. Extraoficialmente, él es el tipo que terminó el The Century lanzando una luna sobre la capital enemiga. Los ojos amarillos de Six-Tac se abren aún más. ¿El carnicero de Riel? Ese es el único, dice David alegremente. Aunque prefiere a papá. El comandante Zafirano la mirada se dirige a Emily. ¿Y tu madre? La general Victoria Morrison. Emily dice con evidente orgullo. La víbora. Una vez convenció a una especie entera a rendirse al enviarles un video de lo que les hizo a los últimos tipos que la molestaron. El video duró 17 minutos, pero la mayoría de la gente dejó de verlo después de los primeros 30 segundos. Six-Tac hace un sonido que es algo entre un gemido y una oración. Su atención se dirige a Tommy, quien sonríe amablemente. General Alexander Steele, dice Tommy antes de que se pueda hacer la pregunta. El martillo. Él es quien puso fin al asedio de Nueva Babilonia, asaltando personalmente la fortaleza enemiga con solo un cuchillo de combate y una actitud pésima. La fortaleza tenía una guarnición de 10,000 soldados. Énfasis en tenía dulces estrellas, misericordiosas, Six-Tac susurra. Hemos secuestrado a los hijos de la Trinidad. Ahora, para quienes no estén familiarizados con la galaxia, en política, la Trinidad es lo que la mayoría de las especies extraterrestres llaman Blackwood, Morrison, yacero cuando creen que los humanos no los escuchan. No es exactamente un término cariñoso, más bien como la forma en que los antiguos, las civilizaciones hablaban de dioses particularmente vengativos. Oh, bien, dice Emily alegremente. Has oído hablar de ellos. Eso debería hacer que esta siguiente parte sea más fácil. El canal de comunicación vuelve a crujir, y esta vez los tres padres, las voces, hablan al unísono, lo que de alguna manera es incluso más aterrador que escucharlas individualmente. Comandante Six, usted tienen 15 minutos para liberar a nuestros hijos y entregar su flota. Si cumplen, permitiremos que sus tripulaciones regresen a casa de forma segura tras una breve estancia en nuestras instalaciones penitenciarias. Si se niega, la transmisión se pausa. Y en ese silencio, casi se pueden escuchar las oraciones colectivas de todos los zafiranos de la flota. Si se niegan, demostrar por qué el secuestro de niños humanos se considera un delito capital en 1917 sistemas estelares diferentes. Sixt observa la bodega de carga y observa a los tres niños humanos que se mantienen tranquilos frente a él, a sus guardias que ahora están llorando abiertamente en su comunicador que transmite los sonidos de su tripulación del puente teniendo lo que suena como un crisis nerviosa colectiva. 15 minutos, repite semanalmente. 14 minutos y 30 segundos. Tommy corrige, con amabilidad, comprobando el cronómetro en su muñeca. Papá siempre es muy puntual con sus plazos. Lo que siguió a continuación fue lo que los historiadores militares describirían más tarde como la rendición más unilateral registrada. Historia galáctica. Aunque utilizarían un lenguaje mucho más educado que el que realmente se dijo durante los procedimientos. Sixt, para su crédito, intentó negociar. Salió tan bien como esperabas. Seguramente, comenzó. Su voz se quebró levemente. Podemos llegar a algún tipo de acuerdo. El Imperio Saperiano está dispuesto a ofrecer una compensación por cualquier inconveniente que hayamos podido causar.
¿Inconveniente? La voz del almirante Blackwood repitió con voz neutra. Secuestraste a nuestros hijos y amenazaste con venderlos como esclavos. Y lo llamas una molestia. Quizás nos apresuramos en nuestro enfoque. Zigzag continuó desesperado. Pero seguramente 3 grandes líderes militares como ustedes pueden apreciar la estrategia valor de 10 minutos. El general Morrison interrumpió amablemente. Y el comandante, cada palabra que dices que no sea una rendición incondicional, me está haciendo cada vez más creativo sobre lo que estoy haciendo. Voy a hacerle a tu flota. La víbora es conocida por su creatividad, añadió Emily amablemente. La última vez que alguien la hizo enfadada, convirtió su buque insignia en arte moderno, muy abstracto. Apenas se notaba que era una nave espacial de Zigzag ahora. Eran de un color amarillo enfermizo, que Tommy explicó amablemente era el equivalente zafiriano de palidecer. Quizás si liberáramos a los niños inmediatamente y ofreciéramos reparaciones. Minutos. La voz del general Steele atravesó la transmisión como una cuchilla. Y, comandante, debo mencionar que hemos estado monitoreando las comunicaciones de su flota. Sabemos de sus operaciones de esclavitud en el borde exterior. Sabemos sobre los transportes civiles que has estado atacando y sabemos sobre el depósito de armas que has escondido en el sistema Kepler. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo? Susurró Zigzag. Papá es muy meticuloso, dijo Tommy con orgullo. Probablemente sabía más sobre tu operación 5 minutos después de nuestro secuestro que tú después de dirigirla durante 3 años. La cuestión es que, añadió David, ya no estás lidiando solo con padres enojados. Estás lidiando con 3 de los padres más efectivos de la humanidad, comandantes militares que acaban de descubrir que has estado realizando operaciones ilegales en el espacio humano. Nosotros no he estado en el espacio humano, protestó Zigzag. Emily se rió, un sonido que de alguna manera logró ser aún más inquietante que las amenazas anteriores de su madre. Comandante, ¿se da cuenta de que Harmony Point es técnicamente un humano? Protectorado, ¿verdad? Lo de la estación neutral es solo una cortesía diplomática. Cuando nos secuestraste de allí, cometiste un acto de guerra en territorio humano soberano. El color desapareció por completo de las escamas de Sixt. En el fondo, su comunicador ahora transmitía lo que sonaba como si toda su tripulación estuviera discutiendo los términos de rendición. 5 minutos, dijeron las 3 voces parentales al unísono. Zigzag miró alrededor de la bodega de carga una vez más. Los 3 niños humanos que lo observaban con el tipo de interés cortés, usualmente reservado para insectos particularmente entretenidos, sus guardias, que habían abandonado toda pretensión de competencia, y ahora estaban discutiendo abiertamente sus últimas voluntades y testimonios en la portilla por donde seguían llegando más buques de guerra humanos. Me rindo, dijo en voz baja. Más alto, pidió Emily alegremente. No creo que te hayan oído en el puente. Me rindo. Sixt gritó en su comunicador. Rendición total e incondicional. Por favor, no nos maten. El canal de comunicación estuvo en silencio durante un rato. Momento. Sabia decisión. La voz del almirante Blackwood finalmente respondió. Liberarás a nuestros hijos inmediatamente. Entonces, preparen su flota para el abordaje. Cualquier resistencia será respondida con una fuerza abrumadora. Cualquier intento de dañar a los niños resultará en la aniquilación completa de tu especie. ¿Está claro? Totalmente claro. Sixt gimió. Excelente. Tommy, David, Emily, ¿están bien los 3? Estamos bien, papá, gritó David. Aunque creo que el comandante Sixt podría necesitar atención médica. Parece estar sufriendo una crisis nerviosa. Es totalmente comprensible. La voz del general Morrison respondió. Darse cuenta de que acabas de amenazar a los hijos de la Trinidad suele tener ese efecto en la gente. Los guardias están llorando, añadió Emily. En realidad es un poco triste. Ya lo superarán, el general Steele dijo pragmáticamente. Finalmente,
suponiendo que sobrevivieran las siguientes horas. 3 horas después, el Zafirana había sido minuciosamente registrada, catalogada y asegurada. Los 3 niños estaban a salvo a bordo, el buque insignia del almirante Blackwood, compartiendo chocolate caliente y deleitando a la tripulación del puente con historias de su breve cautiverio. Y entonces, decía Emily, haciendo un gesto dramático con su taza, Tommy simplemente se acerca a la esclusa y empieza a tocarlo como si fuera un pasatiempo. Estos idiotas nos tenían atados con grilletes de los que mi hermano pequeño podría haberse escapado. Tu hermano pequeño tiene 7 años, señaló David. Exactamente lo que quiero decir, respondió Emily. Aunque para ser justos, su madre empezó a enseñarle a abrir cerraduras cuando tenía 5 años. Ella cree en estar preparado. El almirante Blackwood, que había estado escuchando esta conversación con el tipo de expresión que tienen los padres cuando se dan cuenta de que sus hijos han heredado todos sus peores rasgos. Finalmente habló. Emily, por favor, dime que tu madre no ha estado enseñando tácticas militares en la escuela primaria. Niños. Emily parecía genuinamente confundida por la pregunta. Claro que sí. ¿No te ha estado enseñando tu papá sobre el combate entre barcos? Bueno, sí, pero Tommy ha estado aprendiendo demolición. Desde que podía caminar, ¿verdad, Tommy? Tommy asintió alegremente. Papá dice que toda educación integral debería incluir entrenamiento básico en explosivos. Blackwood se frotó las sienes, comprendiendo de repente por qué el Consejo Galáctico había estado enviando memorandos cada vez más preocupantes sobre las prácticas de crianza de niños humanos. Señor, el teniente Collins apareció en su codo, luciendo ligeramente conmocionado. Terminamos de procesar a los prisioneros. El comandante Sixtac está... Solicito audiencia. ¿Lo sabe? Preguntó Blackwood con suavidad. ¿Y de qué quiere hablar nuestro posible secuestrador? Dice tener información sobre otras operaciones de esclavitud en el sector. Está muy dispuesto a cooperar. Apuesto a que sí, Emily dijo alegremente. El miedo es un excelente motivador. Mamá siempre dice que la clave para un interrogatorio efectivo se trata de asegurarse de que el sujeto comprenda exactamente cuánto podrían empeorar las cosas. Tu madre dice eso, ¿verdad? Preguntó Blackwood. Ah, sí. Tiene toda una serie de conferencias sobre el tema. Guerra psicológica avanzada y tú, amigos gracias a su superior potencia de fuego. Es muy educativo. Blackwood se tomó nota mental de tener una muy larga conversación con el general Morrison sobre temas apropiados para la cena. Señor, Collins se aventuró con cautela. También hay el asunto de las otras operaciones de esclavitud que mencionó el comandante Sixt. Las coordenadas que proporcionó muestran al menos otros 7 sitios donde han estado reteniendo a civiles de diversas especies. La temperatura en la habitación parecía haber bajado varios grados. La expresión de Blackwood pasó de un padre ligeramente molesto a una expresión genocida, comandante militar tan rápido que Collins incluso dio un paso atrás. Ver otros 7 sitios, Blackwood, repitió en voz baja. Sí, señor. Todos dentro de este sector. Las estimaciones de inteligencia sugieren que han estado operando durante al menos 2 años. 2 años. La voz del general Morrison llegó por el sistema de comunicación. Había estado monitoreando la conversación desde su propia nave insignia. 2 años de operaciones de esclavitud. Y el Consejo Galáctico. Nunca lo noté. Para ser justos, el general Steele agregó desde su nave. La Galáctica, el Consejo, no podría organizar una orden de almuerzo exitosa, y mucho menos monitorear las actividades ilegales en todo un sector. Blackwood estudió la pantalla táctica que mostraba la ubicación que Sixtac había proporcionado. 7 sitios dispersos en un docena de sistemas, todos cuidadosamente posicionados para evitar las rutas de patrullaje regulares. Collins, dijo finalmente, envía un mensaje al mando de la flota. Dígales que vamos a necesitar más barcos. Más barcos, señor.
Vamos a hacerles una visita a cada uno de estos sitios, explicó Blackwood con calma. Quiero asegurarme de que no haya otros niños retenidos. Cautivo. ¿Y si encontramos alguno?, preguntó Collins, aunque probablemente ya lo sabía. La respuesta. Blackwood sonrió, el tipo de sonrisa que lo había hecho famoso en toda la galaxia por todas las cosas, equivocadas razones. Luego vamos a demostrar por qué la humanidad tiene una opinión muy negativa de las personas que amenazan niños. Lo que sucedió después fue lo que los historiadores militares luego llamarían las 72 horas guerra, aunque llamarla guerra era ser generoso con las operaciones de esclavización sapirianas. El exterminio de 72 horas habría sido más preciso, pero sonaba menos profesional en los informes oficiales. Las 3 flotas humanas se separaron y atacaron simultáneamente los 7 sitios de esclavitud. Encontraron 43 civiles humanos, 27 comerciantes de Altarión, 68 centenarios y 84 niños de diversas especies, todos retenidos en condiciones. Eso hizo que la bodega donde se encontraban David, Emily y Tommy pareciera un alojamiento de lujo. El Allenboise rescate. Las operaciones fueron ejemplos clásicos de eficiencia militar humana. La retribución que siguió fue un ejemplo clásico. Ejemplo de lo que pasa cuando 3 generales humanos, ya de por sí aterradores, se toman todo esto como algo personal. Papá. Parece muy enojado. David observaba desde la plataforma de observación del buque insignia, mientras otra instalación saperiana fue reducido a átomos por los cañones principales de la tercera flota. Mamá se está divirtiendo, añadió Emily, señalando hacia donde las naves del general Morrison estaban desmantelando sistemáticamente un depósito de suministros zafirano con lo que solo podía ser descrito como precisión artística. ¿Ves? ¿Cómo apunta a los puntales de soporte en secuencia? Ese es su movimiento característico. Toda la estructura colapsará sobre sí misma en unos 30 segundos. Efectivamente, la enorme instalación orbital doblado sobre sí mismo, como una elaborada pieza de origami, creando un breve pero espectacular espectáculo de luces a medida que se fusiona. El reactor experimentó lo que los manuales técnicos llamaron cortésmente una falla catastrófica de contención. Mi padre está siendo más sutil, notó Tommy, indicando dónde las fuerzas del general Steele estaban llevando a cabo lo que parecía ser una patrulla de rutina, un campo de asteroides. En realidad no está destruyendo nada, solo está moviendo algunas rocas. Los otros 2 niños observó más de cerca la pantalla táctica y poco a poco empezó a comprender lo que veía. Las naves estaban usando una manipulación gravitacional dirigida con precisión para alterar las órbitas de varios asteroides grandes, enviándolos a una colisión con la operación minera zafiriana, oculta en las profundidades del campo. Toma unas 6 horas para que se desarrolle, dijo David con admiración. A papá le gusta darle tiempo a la gente para pensar en sus errores, coincidió Tommy. Dice que la anticipación suele ser peor que el evento en sí. Tus padres son todos. Aterrador, dijo una nueva voz detrás de ellos. Los 3 niños se giraron para ver al mismísimo comandante Sixtac. Flanqueado por 2 marines humanos, parecía haber envejecido unos 10 años en los últimos 3 días. Sus escamas moradas tenía un tinte grisáceo, y sus ojos amarillos habían desarrollado el tipo de mirada hueca que generalmente se asocia con las personas que han visto demasiado. «Comandante», dijo Emily alegremente. «Qué amables de su parte dejarle visitarnos. ¿Está disfrutando del espectáculo?» Sixtax contempló la destrucción sistemática de todo lo que su organización había construido en los últimos años. «Esto es una locura. Nos rendimos. Les dimos la información. ¿Qué querían? ¿Por qué están quietos?», señaló con impotencia a exhibición táctica donde naves humanas eliminaban metódicamente todo rastro de presencia sapiriana en el sector. «Oh, eso», dijo David con naturalidad. «No solo están rescatando a los prisioneros, se están asegurando de que esto nunca suceda».
De nuevo, pero te lo contamos todo, Zigzag protestó. Cooperamos plenamente. Tommy inclinó la cabeza, estudiando al comandante Sapiriano con el tipo de interés clínico que su padre solía tener, reservado para problemas tácticos particularmente desafiantes. Comandante, usted, entiendo que no, solo dirigían una operación de secuestro, ¿verdad? Realizaban redadas sistemáticas contra civiles. Poblaciones en 17 sistemas estelares diferentes. Llevas 2 años vendiendo seres sensibles como esclavos. Fue solo negocios, dijo Zigzag, desesperado. Los 3 niños intercambiaron miradas. ¿Solo negocios? Emily repitió lentamente. Sabe, comandante, creo que eso fue lo peor que pudo haber dicho. ¿Por qué? Zigzag, aunque probablemente no quería saber la respuesta. Porque sí, explicó David con paciencia. Nuestros padres son muy buenos para separar las operaciones militares profesionales de las venganzas personales. Cuando secuestraste para nosotros, eso era personal. Pero cuando describes la esclavitud sistemática como un simple negocio, bueno, ahora es profesional. También. Y cuando nuestros padres se vuelven profesionales, añadió Tommy alegremente, suelen ser muy minuciosos. Como para enfatizar su punto, otra instalación sahariana desapareció en un destello de luz brillante, seguido poco después por un campo de escombros que una vez fue un convoy de suministros. Esto es genocidio, susurró Zigzag. No, corrigió Emily. Esto es control de plagas. El genocidio implicaría que tu gente valía la pena considerarla una amenaza real. La comunicación el sistema crepitó y la voz del almirante Blackwood llenó la plataforma de observación. David, ¿estáis tú y tus amigos disponible para una breve conferencia telefónica? Tenemos noticias que podrían interesarle. Por supuesto, papá, respondió David, activando la pantalla principal de la sala. La pantalla hueca se encendió, mostrando a los 3 padres juntos, sesión de comunicación. Parecían complacidos, lo que de alguna manera era más inquietante que cuando se habían visto enojado. Niños, comenzó el general Morrison. Hemos tenido algunos acontecimientos interesantes. Parece que el comandante de Sixt era mucho más grande de lo que inicialmente pensamos. ¿Cuánto más grande?, preguntó Emily. Han estado operando en 47 sistemas estelares, respondió el general Steele con calma, con un estimado 300,000 víctimas en los últimos 5 años. El silencio que siguió fue el silencio que se produce cuando todos en la sala se dan cuenta simultáneamente de que han estado pensando en algo demasiado pequeño. 100,000, Tommy repitió en voz baja. Eso no es posible. Six tartamudeó. La operación no fue tan grande. Éramos solo una célula. Una pequeña parte dejó de hablar al darse cuenta de lo que acaba de admitirlo. ¿Una pequeña parte de qué, comandante?, preguntó amablemente el almirante Blackwood. Sixt abrió la boca y cerró silenciosamente como un pez intentando respirar. La buena noticia, continuó el general Morrison, es que el comandante Zigzag ha sido de gran ayuda al proporcionarnos detalles sobre la organización en general. ¿No es así, comandante? No tuve elección, susurró Zigzag. Me mostraste lo que les hiciste a los demás. Me obligaste a mirar. Le mostramos las grabaciones de las operaciones de rescate, corrigió el General Steele. Pensamos que debería haber las condiciones. Esos niños estaban encerrados. Algunos de ellos habían estado allí durante meses, dijo Emily en voz baja, con su alegría anterior, reemplazado por algo más duro. Algunos de ellos eran más jóvenes que Tommy. El más pequeño tenía 6 años, añadió David. Su voz tenía un tono cortante que no había tenido antes. Tommy no dijo nada, pero tenía los puños apretados. Zigzag miró a su alrededor y vio a los 3 niños, quienes ya no estaban tan divertidos con la situación. Exhibición táctica que muestra la destrucción sistemática de su organización.
en las tres figuras paternas en el hueco pantalla que discutían la logística de la guerra interestelar con la eficiencia casual de quienes planean una familia barbacoa. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer?, preguntó finalmente. Eso depende, respondió el almirante Blackwood. ¿Cómo? ¿Qué piensas hacer con la cooperativa? Te lo contaré todo, dijo Sixt Tac inmediatamente. Nombres, ubicaciones, estructuras de mando, todo. Por favor, no más manifestaciones. Excelente, el general Morrison dijo con satisfacción. Empezaremos por el cuartel general principal. Pero eso está en Sapiriano. Espacio, protestó Sixtac. No se puede simplemente invadir un sistema estelar soberano. Los tres padres se miraron y, por un momento, hubo algo parecido a la diversión en sus expresiones. Comandante, dijo el general Steele con suavidad, creo que aún tiene algunas ideas erróneas sobre su situación actual. Situación. ¿Qué quiere decir? Bueno, el almirante Blackwood explicó que, a partir de, hace aproximadamente 6 horas, el Consejo Galáctico votó para autorizar una fuerza de tarea conjunta de coalición humana para investigar y eliminar todas las operaciones de esclavitud en este sector de la galaxia. La votación fue unánimemente, añadió el general Morrison. Al parecer, cuando el Consejo se enteró de que niños humanos habían sido secuestrados y amenazados con la esclavitud, decidieron que era necesaria una acción inmediata. Acción inmediata y contundente. El general Steele lo aclaró. Nos han dado carta blanca para continuar con esta investigación a donde sea que nos lleve. Sixt los miró fijamente. Pero el imperio sapiriano jamás aceptará eso. Lucharán. Habrá guerra. Sí, dijeron los tres padres simultáneamente, y sus sonrisas eran idénticas. El tipo de sonrisas que sugirieron que estaban muy ansiosos por el desagradable incidente que se avecinaba. Oh, dijo Emily alegremente. Debería probablemente mencione que, mientras usted estaba teniendo su crisis, hicimos una pequeña investigación sobre las capacidades militares de Sapirian. Ella activó una pantalla secundaria que mostraba lo que parecía ser un análisis exhaustivo del Sapirian. Fuerzas navales del Imperio. Una flota de batalla, leyó David en la pantalla. Aproximadamente 4.000 barcos en total, en su mayoría diseños antiguos. Capacidad FTL limitada, no tienen armas para destruir planetas, y sus naves más avanzadas son aproximadamente equivalentes a nuestras lanchas patrulleras. Tienen aproximadamente las mismas posibilidades contra una fuerza de tarea humana, combinada que una burbuja de jabón contra una antorcha de fusión, Tommy, añadió amablemente. Las piernas de Sixt parecieron ceder y se desplomó contra el mamparo. Vas a destruir toda la civilización, no toda tu civilización. El almirante Blackwood corrigió. Solo las partes que piensan que la esclavitud es una práctica comercial aceptable. Las partes que secuestran niños, añadió el general Morrison. Partes que amenazan a nuestras familias, concluyó el general Steele. Hubo un largo momento de silencio roto solo por el sonido distante de otra instalación safiriana siendo convertida en escombros espaciales. ¿Sabes?, dijo Emily, pensativo. Empiezo a entender por qué las otras especies piensan que los humanos damos miedo. ¿Damos miedo?, preguntó David, con curiosidad. Bueno, dijo Tommy, considerando la pregunta seriamente. Acabamos de convencer al Consejo Galáctico a autorizar lo que equivale a la conquista sistemática de todo un imperio estelar porque secuestraron a 3 niños. Cuando lo dices así, asintió David. Sonamos un poco excesivo. ¿Excesivo? Sixtac los miró con algo como histeria en sus ojos amarillos. ¿Llamas a esto excesivo? Tus padres están a punto de cometer genocidio y tú... Lo discutían como si fuera un proyecto escolar. Los 3 niños lo miraron con genuina confusión. «Comandante», Emily dijo con paciencia, «nos secuestraron. Amenazaron con vendernos como esclavos. Han estado haciendo lo mismo con...»
otros niños durante años. ¿Qué esperabas exactamente que pasara? Pensé que pagarías el rescate, Six-Tac, dijo débilmente. ¿Por qué harían eso? Preguntó Tommy. Es mucho más eficiente eliminar la amenaza por completo. Pero así no es como las especies civilizadas manejan estas situaciones. David ladeó la cabeza. ¿Quién habló de ser civilizado? Durante las siguientes horas, mientras las flotas humanas continuaban su sistemática, tras el desmantelamiento de la red de esclavitud sapiriana, el comandante Sixt recibió lo que generosamente podría llamarse un accidente, curso de psicología humana, doctrina militar y filosofía de la crianza. No fue una educación agradable. La cosa. Tienes que entenderlo, explicó Emily mientras observaban cómo el buque insignia del almirante Blackwood reducía la fortaleza seriana a escombros. Es que los humanos somos básicamente animales de manada. Formamos lazos sociales, muy estrechos, especialmente con nuestros hijos. Todas las especies protegen a sus crías, protestó Sixt débilmente. Claro, asintió David, pero la mayoría de las especies tienen límites, respuestas proporcionales, análisis de costo-beneficio. Los humanos no. Tenemos un dicho, añadió Tommy. No le des la lata a la mamá. Oso. Significa que amenazar a los hijos de un humano es probablemente el último error que cometerás. Pero esto es loco. Sixt señaló la exhibición táctica donde las fuerzas humanas se acercaban al límite exterior de Sapirian, espacio. Tus padres han movilizado 3 flotas enteras para rescatar a 3 niños. En realidad, Emily corrigió, movilizaron 3 flotas para que volviéramos sanos y salvos. Todo lo que está pasando ahora, se trata de asegurar que esto no vuelva a suceder. A cualquiera, enfatizó David, no solo a los niños. A cualquier niño. Six-Tac observó la pantalla que mostraba la armada humana que se acercaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué te importan otras especies? ¡Descendencia! Los 3 niños intercambiaron miradas, y por un momento, Six vio había algo en sus expresiones que le recordaba incómodamente a sus padres. Porque, dijo Tommy simplemente, algunas cosas están mal, sin importar quién las haga. Y algunas cosas, añadió Emily, requieren una respuesta inmediata y contundente. Nuestros padres no se convirtieron en comandantes militares legendarios. Por David concluyó que aceptar medias tintas era una decisión inapropiada. Cuando se comprometen con algo, se comprometen completamente. El sistema de comunicación volvió a crujir y la voz del general Morrison llenó la plataforma de observación. Niños, estamos a punto para entrar al espacio sapiriano. Quiero que observen atentamente la siguiente fase de la operación. Considérenla una práctica lección de planificación estratégica. Sí, mamá, respondió Emily obedientemente. Comandante Six-Tac, añadió la voz del general Steele. Esto también podría resultarte educativo. Estamos a punto de demostrar la diferencia entre una operación de rescate y una campaña militar. La pantalla principal se desplazó para mostrar el borde del espacio sapiriano, donde la combinación humana-el grupo de trabajo se estaba desplegando en lo que solo podría describirse como una abrumadora demostración de fuerza. Casi 200 barcos estaban dispuestos en perfecta formación de ataque, con sus armas cargadas y sus sensores buscando objetivos. El hogar sapiriano, la flota se está moviendo para interceptar. La voz del almirante Blackwood informó con calma. 17. Acorazados, 43 cruceros y aproximadamente 200 embarcaciones menores. Una cantidad impresionante, reconoció el general Morrison. ¿Les damos una oportunidad de rendirse? Protocolo diplomático estándar, asintió el general Steele. Abrir una canal. La pantalla cambió de nuevo, mostrando el puente de lo que parecía ser el buque insignia Zafirano. Una figura imponente, ataviada con un elaborado uniforme militar, dio un paso al frente. El almirante Texcar, según las placas de identificación, comandante supremo de la Armada Saperiana. Naves humanas,
declaró con acento, pero con claridad, en el estándar galáctico. Estás en violación del espacio soberano cefiriano. Retírense de inmediato o aténganse a las consecuencias. Hubo una pausa. Almirante, el excar. El almirante Blackwood respondió cortésmente. Soy el almirante Gareth Blackwood de la Armada Colonial Humana. Nosotros están aquí bajo la autoridad de la Resolución 2847 del Consejo Galáctico, investigando informes de operaciones sistemáticas de esclavitud dentro de su territorio. Solicitamos permiso para realizar nuestra investigación pacíficamente. Solicitud denegada. De Excar-El, Imperio Sapiriano no reconoce la jurisdicción del Consejo Galáctico dentro de nuestra soberanía o espacio. Otra pausa. Almirante. La voz del general Morrison interrumpió al transmitir esa un tono particular que sugería que alguien estaba a punto de tener un día muy malo. ¿Conoce el concepto humano? ¿De causa probable? No me interesan los conceptos jurídicos humanos, Texar, respondió, con arrogancia. Deberías, dijo el general Steele con suavidad, porque tenemos pruebas documentadas de esclavitud. Operaciones llevadas a cabo por ciudadanos sapirianos contra ciudadanos de 17 especies diferentes miembros del Consejo, incluyendo el secuestro de 3 niños humanos de una estación neutral. Acusaciones sin fundamento. Texar despedido. En realidad, Emily gritó lo suficientemente fuerte como para que el sistema de comunicación lo captara. Tenemos bastante justificación. El comandante Sixt ha sido de gran ayuda. El ángulo de la cámara se movió ligeramente, mostrando a Sixt desplomado contra el mamparo detrás de los 3 niños. Al ver a su subordinado bajo custodia humana, la expresión del almirante Texar oscureció considerablemente. «Liberarás al comandante Sixtac inmediatamente», exigió. «Me temo que eso no es posible», respondió el almirante Blackwood. El comandante Sixtac se desempeña actualmente como testigo en un caso en curso de investigación. Sin embargo, estaremos encantados de hablar sobre su eventual repatriación una vez que nuestra investigación esté completa. La investigación termina ahora, gruñó Dixcar. Retírense de nuestro espacio o los destruiremos. ¿Con 17 acorazados?, preguntó Tommy con curiosidad. Eso parece optimista. La atención del almirante sapiriano se centró, miró a los 3 niños por primera vez, y su expresión pasó de la ira a algo parecido al reconocimiento. Esos son los niños, dijo lentamente. En efecto, lo somos, confirmó David, alegremente. Hola, almirante. ¿Cómo está? ¿Disfrutando su día hasta ahora? Ustedes son solo niños, dijo Texar como si no podía creer lo que veía. Sí, Emily asintió. 3 niños en una excursión escolar. ¿Y saben qué? Alguien pensó que sería buena idea secuestrarnos y amenazarnos con vendernos como esclavos. Lo más gracioso es que Tommy agregó que aparentemente no se molestaron en investigar quiénes eran nuestros padres antes de atraparnos. Almirante Texar pasó de los niños a la pantalla táctica que mostraba la flota humana dispuesta contra él. Por primera vez, su arrogante confianza pareció flaquear. ¿Todo esto es por 3 niños?, preguntó en voz baja. Se trata de la esclavización sistemática de seres sensibles, corrigió con firmeza el almirante Blackwood. El hecho que nuestros hijos estuvieran entre las víctimas lo convierte en algo personal. Y cuando nuestros padres se lo toman como algo personal, Emily dijo con evidente orgullo, suelen ser muy minuciosos al respecto. El almirante Dexar se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, calculando claramente las probabilidades que se volvían cada vez más desfavorables. La flota humana no solo era más grande que la suya, estaba compuesta por naves que estaban generaciones por delante de cualquier otra en el arsenal zafiriano. ¿Estás dispuesto a iniciar una guerra por esto?, preguntó finalmente. Almirante General Morrison respondió, y su voz tenía el
tipo de paciencia gentil usualmente reservada para explicar cosas a los muy pequeños. Niños. La guerra empezó en el momento en que su gente secuestró a nuestros hijos. Solo estamos aquí para terminarla. ¿Qué? Lo que siguió fue menos una batalla que una demostración práctica de por qué el resto de la galaxia consideraba militares a los humanos. La doctrina se encuentra entre terriblemente efectiva y completamente descabellada. El almirante Texar, en su haber, intentó mantener cierta apariencia de dignidad militar. Ordenó a su flota que se pusiera en formación de ataque, aumentó su potencia armas, e incluso logró disparar el primer tiro. Un gesto simbólico que no logró nada más que marca oficialmente el inicio de las hostilidades. La respuesta humana fue rápida, precisa y absolutamente devastadora. Bueno, dijo Emily, observando la exhibición táctica con interés profesional. Eso fue decepcionante. Minutos, anotó David, mirando su cronómetro. Desde el primer disparo hasta la rendición total. Creo que podría ser récord. Papá estará contento, asintió Tommy. Siempre ha sido eficiente, pero eso fue impresionante incluso para él. El comandante Sixtac, que había estado observando la aniquilación completa de la flota natal de su imperio, con el tipo de la fascinación, horrorizada, generalmente reservada para los desastres naturales, finalmente encontró su voz. ¿Cómo? Susurró. Tenían 17 acorazados. ¿17? Era el término operativo, señaló Emily amablemente. Pasado. Pero ¿cómo los destruisteis tan rápido? Nuestros barcos fueron construidos para la guerra. Sus barcos, dijo Tommy. Suavemente, se construyeron hace unos 30 años utilizando tecnología que ya estaba obsoleta, cuando nacimos. Nuestras naves fueron construidas el año pasado usando tecnología que la mayoría de las especies no desarrollarán hasta dentro de un año, siglo. Es la diferencia entre un cuchillo de piedra y un soplete de fusión, explicó David. Ambos son técnicamente armas, pero uno es significativamente más efectivo que el otro. El sistema de comunicación crepitó, y la voz del almirante Blackwood llenó la plataforma de observación. Niños, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 17 comandantes serianos diferentes. Al parecer, la noticia de las dificultades del almirante Texar se ha extendido por toda su flota con bastante rapidez. ¿Estás aceptando los que se rinden?, preguntó Emily. Por supuesto, respondió el general Morrison. No somos bárbaros. Cualquiera que se entrega inmediatamente y brinda plena cooperación con nuestra investigación y será tratado de acuerdo con el estándar. Protocolos para prisioneros de guerra. ¿Y cualquiera que no lo haga?, preguntó David. Seremos tratados según el estándar de objetivos. Protocolos de práctica. El general Steele respondió alegremente. La voz del almirante. Texar resonó en la comunicación, sistema inestable y derrotado. Comandantes humanos, les presento al almirante Dexcar. Entrego formalmente mi flota y condiciones de la solicitud. Buena elección, almirante, respondió el almirante Blackwood. Sus condiciones son sencillas. Plena cooperación con nuestro investigación, acceso completo a todos los registros relacionados con las operaciones de esclavitud y liberación inmediata de todos los prisioneros actualmente recluidos en instalaciones de Sapirian. Y a cambio, no reduzca su sistema doméstico al componente Adams, dijo el general Morrison amablemente. Consideramos esto bastante generoso. Las circunstancias. Hubo una larga pausa. De acuerdo, dijo finalmente Dixcar. Estamos de acuerdo con todos los términos. Excelente, dijo el general Steele con satisfacción. Comenzaremos las operaciones de abordaje de inmediato. Confío en que instruyan a sus tripulaciones a cooperar plenamente. Cooperarán, confirmó el coche con cansancio. Cooperarán plenamente. El canal de comunicación se cerró dejando la plataforma de observación en un silencio relativo. Por un momento, el único sonido fue el zumbido distante de los motores del barco y el suave pitido de varios sistemas de monitoreo. ¿Sabes?,
dijo Emily, pensativo. Empiezo a sentir lástima por ellos. ¿En serio? Preguntó David, sorprendido. No, lo siento lo suficiente como para sugerir que paremos, aclaró rápidamente. Pero realmente no tenían idea de en qué se estaban metiendo, ¿verdad? ¿Ellos? Tommy negó con la cabeza. Un completo y total fracaso de inteligencia. Vieron 3 niños, humanos, y asumimos que éramos civiles al azar. Para ser justos, David señaló. La mayoría de los niños humanos son civiles al azar. La mayoría de los niños humanos, corrigió Emily, no tienen padres que respondan al secuestro movilizándose. Flotas de invasión. El comandante Sixtac, y que había estado escuchando esta conversación con creciente desesperación, finalmente habló arriba. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora con mi gente? ¿Con el imperio? Los niños lo miraron con algo parecido a la compasión. Eso depende, dijo Tommy con suavidad, de cuántos esclavos, lo que has estado reteniendo y lo cooperativo que es tu gobierno para liberarlos. Todos ellos, dijo Sixtac, rápido. Cada prisionero, cada persona que hemos capturado. Te daré las ubicaciones, los códigos de acceso, todo. Es un buen comienzo, reconoció David. Pero esto va más allá de tu operación actual. Se trata de práctica sistemática de la esclavitud en todo su imperio. Mis padres no hacen medias tintas, añadió Emily. Si se comprometen a eliminar una amenaza, la eliminan por completo. Pero seguro que no lo harán. Sixt tragó saliva. Seguramente no destruiré una civilización entera por esto. Claro que no, dijo Tommy. Y por un momento, Sixtac pareció aliviado. Simplemente destruirán las partes de tu civilización que practican la esclavitud, continuó David. Y las partes que la sustentan, añadió Emily. Y las partes que la hacen posible, concluyó Tommy. Lo cual, según lo que hemos aprendido hasta ahora, dijo David pensativo, parece ser la mayor parte de su gobierno y aproximadamente la mitad de tu ejército. Sixtax los miró con horror. Pero eso nos dejaría indefensos. Sin un gobierno, ¿cómo sobreviviríamos como especie? Bueno, Emily dijo alegremente. Podrías intentar no esclavizar a la gente. He oído que eso es bastante popular entre las especies civilizadas. Podríamos centrarnos en el comercio legítimo, sugirió Tommy. De hecho, se puede ganar mucho dinero en actividades legales. Podrías unirte al Consejo Galáctico como una sociedad reformada, David añadió. Varias especies lo han hecho, tras reestructurar sus sistemas sociales. ¿Reestructuración? Repitió Sixt, con voz hueca. Es una forma muy educada de decir un cambio de régimen completo, explicó Emily amablemente. La comunicación en el sistema volvió a crujir, y las 3 voces de los padres hablaron al unísono. Niños, vamos a realizar extensas operaciones en 1900 el espacio siriano durante los próximos días. Permanecerá a bordo de la nave insignia durante... por tu seguridad, pero pensamos que te gustaría observar las operaciones de liberación. Oh, sí, dijo Emily, inmediatamente, dejando a un lado el valor educativo. Quiero ver cómo mamá maneja la logística a escala planetaria. Y me gustaría observar el enfoque de papá para la guerra de asedio, añadió David. Me ha prometido enseñarme las técnicas adecuadas de bombardeo orbital. Mi papá dijo que haría una demostración del procesamiento avanzado de prisioneros. Tommy contribuyó. Al parecer vamos a tratar con varios miles de cautivos, y quiere enseñarme cómo organizar esfuerzos de repatriación masiva. Tus padres, Zigzag, dijo débilmente. Están tratando esto como una excursión. ¿Por qué no lo harían? Preguntó Emily, genuinamente confundida. Es una excelente oportunidad de aprendizaje. ¿Con qué frecuencia puedes observar a operación humanitaria a gran escala combinada con un cambio de régimen estratégico? La mayoría de las especies, señaló David, no aprende tácticas.
militares de 3 de los comandantes más legendarios de la galaxia. ¡Qué suerte, Tommy! De acuerdo. Este es el tipo de educación práctica que la mayoría de la gente solo lee en los libros de historia. El comandante Sixtac miró alrededor de la plataforma de observación una vez más a los 3 niños humanos, que discutían sobre el desmantelamiento completo de su civilización con el entusiasmo de los estudiantes en una excursión. En la exhibición táctica, mostrando fuerzas humanas, asegurando sistemáticamente cada instalación importante de Sapirian, en la comunicación sistema que ahora transmitía un flujo constante de solicitudes de rendición de todo el imperio. Todos están completamente... Es una locura, dijo finalmente. Probablemente, asintió Emily alegremente. Pero somos muy efectivos en ello y obtenemos resultados. David añadió. Además, Tommy concluyó. Somos muy buenos protegiendo a las personas que nos importan. 3 semanas más tarde, la liberación de Saphiran, como la denominaron diplomáticamente los informes oficiales, fue completa. Las operaciones de esclavitud había sido desmantelado. Más de 40.000 prisioneros habían sido liberados y repatriados, y el imperio safirio había experimentado lo que los historiadores llamarían cortésmente una rápida evolución política. Los 3 niños finalmente regresaron a Harmony Point, completando su programa de intercambio cultural interrumpido. Protocolos de seguridad significativamente mejorados. Actualmente estaban sentados en la cafetería principal de la estación trabajando. Mientras los niños estaban en sus informes finales, sus padres llevaban a cabo lo que los adultos insistían en llamar rutinas diplomáticas, consultas con el nuevo gobierno provisional saperiano. Entonces Emily dijo, levantando la vista de su tableta, ¿que todos escriben para la sección de la experiencia de aprendizaje más significativa? Escribí sobre observar flotas a gran escala, operaciones y su impacto psicológico en la moral del enemigo, respondió David. 17 páginas con diagramas tácticos. Se centró en la logística de las operaciones humanitarias, añadió Tommy. Algo fascinante de verdad. La coordinación requerida, procesar a 40.000 prisioneros y llevarlos sanos y salvos a casa, es increíblemente complejo. Escribí sobre la importancia de la precisión recopilación de inteligencia, dijo Emily con aire de suficiencia. En concreto, la catastrófica consecuencias de no investigar adecuadamente sus objetivos antes de iniciar operaciones hostiles. ¿Incluiste la parte donde el comandante Sixt se echó a llorar al darse cuenta de quiénes eran nuestros padres?, preguntó David. Eso está en el apéndice, confirmó Emily, junto con la cronología de su colapso psicológico completo. ¿Sabes?, dijo Tommy pensativo. Estoy empezando a entender por qué otras especies se sienten intimidadas por los humanos. ¿En serio? David parecía genuinamente sorprendido. Pensé que nuestra respuesta fue bastante proporcional. ¿Proporcional? Emily rió. David, 3 niños, fueron secuestrados y sus padres respondieron derrocando a todo un imperio estelar. Ellos no lo derrocaron, protestó David. Simplemente lo reestructuraron a fondo. Lo mismo, señaló Tommy. El nuevo Sapiriano está compuesto básicamente por 3 humanos con trajes sapirianos en este momento. El gobernador interino Collins está haciendo... Excelente trabajo, dijo Emily a la defensiva. Y no lleva disfraz. Esos son los diplomáticos oficiales túnicas. Es el ayudante del almirante Blackwood, señaló David. Hace 3 semanas, su mayor responsabilidad era gestionar la agenda de papá. Ahora dirige todo un imperio estelar, provisional administración, corrigió Tommy. Hasta que puedan celebrar elecciones libres y establecer un gobierno legítimo que definitivamente no practicarán la esclavitud, añadió Emily. Porque si lo hacen, David dijo con la confianza casual que sugería que había estado escuchando las conversaciones de su padre. Mamá ha hecho está muy claro que volverá y los reestructurará más a fondo. El enfoque de la víbora hacia la política reforma, reflexionó Tommy. Me gusta.
Simple, directa y extremadamente efectiva. Una voz se unió a su conversación y aterrorizó por completo a todos los demás en la galaxia. Los tres niños parecían para ver a la directora Vex High, la administradora de Altarion que dirigía Harmony Point. Era alta, de piel azul, y actualmente tenía la expresión que sugería que estaba reconsiderando sus decisiones profesionales. «Directora», dijo Emily alegremente. «¿Cómo? Me alegro de verte. ¿Qué tal las nuevas medidas de seguridad?» El director Vex High echó un vistazo a la cafetería, donde no menos de 12 marines humanos estaban posicionados en lugares estratégicos. Todos ellos armados con armas que probablemente podría arrasar una manzana. «Las medidas de seguridad son exhaustivas», dijo con cautela. «Quizás un poco excesivo para un programa de intercambio cultural. Papá no cree en medidas a medias cuando se trata de nuestra seguridad», David explicó. Después de lo sucedido con los zafirianos, quería asegurarse de que no se repitiera incidentes al estacionar un batallón entero en mi puesto. «Director Vex», dijo Hyde débilmente. «Solo 2 compañías», corrigió Tommy. «El resto están en los barcos». «¿Qué barcos?» Emily señaló hacia la ventana más cercana donde se podían ver las elegantes formas de naves de guerra humanas patrullando las rutas espaciales cercanas. «El flota de escolta», dijo con naturalidad. El general Morrison pensó que sería prudente mantener una presencia visible en la zona. Ya sabes, por si a alguien más se le ocurre secuestrar niños humanos. «Hay 37. Hay barcos por ahí», dijo el director Vexeis débilmente. 39, en realidad, corrigió David. «Llegaron 2 más esta mañana. Papá está siendo minucioso». «Minucioso», repitió el director. «Cierto. ¿Y cuánto durará esto? ¿Con la minuciosidad? Ah, probablemente hasta que nos graduemos y nos unamos al ejército». Tommy dijo, «Casualmente, así que supongo que otros 6 o 7 años». El director Vex High se sentó, me dejé caer pesadamente en la silla más cercana. 6 o 7 años con una flota de batalla humana estacionada frente a mi puesto. «Mira, el lado positivo», dijo Emily alegremente. «Apuesto a que tus problemas con la piratería han desaparecido por completo». «Y el comercio. Disputas», añadió David. «No creo que nadie intente engañar a los comerciantes bajo la protección de una armada humana. Base». Además, Tommy concluyó, «Piensa en las oportunidades educativas. Tener el acceso a personal militar humano para programas de intercambio cultural tiene que tener algún valor. Los marines fue muy útil con nuestros programas de acondicionamiento físico», admitió el director Vex High a regañadientes. «Y los ingenieros tienen. Actualizamos nuestros sistemas de soporte vital a especificaciones militares». «¿Ves?», dijo Emily con satisfacción. «Todos beneficios siempre y cuando nadie intente secuestrar a más niños», agregó David. «Porque eso haría que nuestros padres». «Me enojé otra vez», continuó Tommy. «Y todos hemos visto cómo termina eso», concluyó Emily. El director Vex High asintió. Lentamente, su mirada se desvió hacia la ventana donde la flota humana continuaba su patrulla eterna. «Sabes», dijo, finalmente, «empiezo a pensar que el mayor error de la galaxia fue subestimar la capacidad parental humana, instintos». «Probablemente», coincidieron los 3 niños al unísono. «Aunque para ser justos», añadió Emily pensativa, «la mayoría de las especies no tienen padres como los nuestros». «La mayoría de las especies», señaló David, «no. Conquistar imperios estelares porque alguien amenazó a sus hijos. La mayoría de las especies», Tommy concluyó, «probablemente estamos agradecidos por eso». 6 meses después, el funcionario informe, presentado ante el Consejo Galáctico, fue una obra maestra del lenguaje diplomático. Describía a los zefirianos incidente como una operación conjunta exitosa para eliminar las redes de esclavitud
y legali establecer una gobernanza democrática en la región afectada. Elogió la respuesta mesurada y proporcional de las fuerzas militares humanas y notó la transición sorprendentemente eficiente al gobierno civil en la antigua Saperiana Imperio. Lo que el informe no mencionó fue que los delitos relacionados con la esclavitud en toda la galaxia se habían reducido en un 93% en los 6 meses posteriores al incidente. Al parecer se había corrido la voz de que el secuestro de niños humanos resultaba en una represalia inmediata y abrumadora. Tampoco mencionó que 17 especies diferentes habían solicitado formalmente la intervención humana, asesores militares para ayudarlos a reestructurar sus propios programas de aplicación de la ley contra la esclavitud, o que el Consejo Galáctico había aprobado silenciosamente una resolución que designaba a los niños humanos como una clase protegida que requería protección especial. Consideración diplomática. David, Emily y Tommy estaban de vuelta en la Tierra ahora, asistiendo a la escuela regular y tratando con problemas habituales como tareas y exámenes sorpresa, pero aún se mantenían en contacto con sus antiguos captores, que los se han convertido en una especie de celebridades en la nueva República Sapiriana. El comandante Six-Tac, ahora director de la Oficina de Control de la Esclavitud, envió actualizaciones periódicas sobre su progreso. Su mensaje más reciente había incluido una nota de agradecimiento formal por ayudarlo a ver el error de sus caminos y un informe estadístico que muestra que los delitos relacionados con la esclavitud en el antiguo espacio sapiriano se han reducido a 0. El gobernador Collins, ahora elegido oficialmente gobernador Collins, les había enviado un mensaje de video desde la capital safiriana, donde estaba supervisando la construcción de un monumento a los 3 niños humanos cuyo secuestro condujo a nuestra liberación. El monumento, señaló con evidente orgullo, sería visible desde la órbita, y el almirante Texar, que había estado sirviendo como asesor militar del nuevo gobierno, había escrito un extenso ensayo sobre la importancia de una información de inteligencia precisa reuniéndose en operaciones militares, que se había convertido en lectura obligatoria en las milicias de toda la galaxia. ¿Sabes?, dijo Emily una tarde mientras estaban en su clase de Historia de la Tierra. Creo que podríamos haber cambiado accidentalmente política galáctica. ¿Accidentalmente? David parecía escéptico. ¿Crees que nuestros padres movilizaron accidentalmente 3 flotas y derrocaron un imperio estelar? No lo derrocaron. Tommy corrigió por qué. Tenía que ser la 1000ª vez. Lo reestructuraron. Hay una diferencia. El resultado final es el mismo, Emily, señaló. Toda una región del espacio está ahora gobernada según principios políticos humanos. Y la esclavitud es básicamente extintos en toda la galaxia, agregó David. Y de repente todos son muy cuidadosos con la forma en que tratan civiles humanos, concluyó Tommy. Su maestra, la señora Henderson, levantó la vista de su escritorio donde había estado calificando exámenes y fingiendo no escuchar la conversación. Niños, dijo suavemente. ¿Estás hablando de actualidad o de historia antigua? Actualidad, respondió Emily rápidamente. Estamos hablando de las ramificaciones políticas a largo plazo de la liberación safiriana. Para nuestra comparación proyecto de gobierno, añadió David amablemente, estamos analizando la transición del imperio autoritario a república democrática, concluyó Tommy. La señora Henderson los estudió por un momento, claramente tratando de decidir si 3 niños de 12 años deberían estar discutiendo casualmente el cambio de régimen interestelar como proyecto escolar. ¿Y qué conclusiones has llegado?, preguntó finalmente. Esa recopilación precisa de inteligencia es de vital importancia para cualquier ejército. ¿Operación?, dijo Emily, rápidamente. Subestimar a tu oponente puede tener consecuencias catastróficas, añadió David. Y que amenazar a los hijos de alguien es probablemente el peor error estratégico que puedes cometer,
concluyó Tommy. Especialmente, dijeron los tres al unísono, si sus padres son asesinos profesionales, dijo la señora G. Henderson. Parpadeó varias veces y luego volvió a sus papeles. Voy a fingir que no oí eso último, dijo, con firmeza. Probablemente sea prudente, asintió Emily alegremente. Y al final, esa podría haber sido la lección más importante de todo. A veces la mejor respuesta a una fuerza abrumadora es fingir que nunca la viste venir. Después de todo, la galaxia era un lugar mucho más seguro ahora que todos entendían las consecuencias de hacer enojar a la humanidad, incluso si nadie querían admitir exactamente cómo habían aprendido esa lección. El registro oficial del Consejo Galáctico aún menciona el incidente sapiriano como un incidente menor. La disputa diplomática se resolvió mediante negociaciones reforzadas. El hecho de que estas negociaciones impliquen la reestructuración de todo un imperio estelar, se considera una nota burocrática. Las facturas de terapia del comandante Sixt, sin embargo, son de dominio público. Y en algún lugar de la galaxia, 3 niños crecen sabiendo que sus padres los aman lo suficiente como para conquistar imperios estelares si es necesario. Duerme bien, galaxia. Los humanos están observando. El fin.